Problema 2. Una partícula se encuentra moviéndose en una trayectoria circular como se muestra en la figura. Completa una vuelta en 20 segundos. El radio de la trayectoria es r igual a 3 metros. Encontrar la posición, la velocidad y la aceleración para, inciso A, t igual a 5 segundos y, inciso B, t igual a 12.5 segundos. El siguiente problema nos informa de una partícula que está en movimiento circular con rapidez constante. Ahí va moviéndose la partícula y nos informan que en t igual a 0 segundos ella se encuentra en un sistema de referencia XY localizado así como se mira en la figura. Acá está el 0, 0. La partícula se encuentra acá. El radio de este círculo es de 3 metros y completa una revolución en 20 segundos. O sea, da una vuelta completa en 20 segundos. Encontrar la posición, la velocidad y la aceleración en t igual a 5 segundos y en t igual a 12.5 segundos de esta partícula. O sea, que ella va avanzando poco a poco en t igual a 5 segundos. ¿Dónde estará? En t igual a 12 segundos, ¿dónde estará? Y donde se localice ahí vamos a encontrar entonces la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, ¿cómo encuentro dónde está la partícula? Es obvio, por ejemplo, que si la partícula se comienza a mover y de repente se encuentra, ¿qué te diría? Se encuentra por acá, por ejemplo, por decirte algo, por ahí, en un tiempo, acá tenemos t igual a 0, aquí tenemos un tiempo t, cualesquiera. Entonces, el vector posición vendría siendo, lo voy a poner así, algo acá, una flechita que me indique ahí está el vector posición. Después el vector velocidad es tangente a la curva. Y el vector aceleración, entonces tú dices, trazo un radiovector que vaya del centro, como un radio, acá este radio, y ya sabemos que la aceleración es centrípeta, es radial y hacia el centro. Esta sería la aceleración. Entonces tenemos el vector posición medido desde el 0, 0, una flechita que va a donde está la partícula. El vector velocidad es un vector tangente a la curva y el vector aceleración centrípeta es un vector que va en la dirección radial y hacia el centro. Ahí tenemos entonces los tres vectores que nos están pidiendo para estos dos tiempos. Ahora, como yo sé que estoy trabajando con un movimiento circular con rapidez constante, entonces obviamente la expresión que ya sabemos para predecir cuál es la posición es igual a la posición inicial más la rapidez angular por el tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a calcular esa tal rapidez angular? Si te das cuenta, básicamente, digámoslo acá, la partícula está aquí en el 0, 0. Aquí está mi tal sistema de referencia. Yo me puedo imaginar acá la partícula medida desde el 0, 0, con una flechita acá, entonces ella se va moviendo aquí así, mira. Y de repente se encuentra por aquí, pero la estoy viendo desde acá. O sea que bien puedo decir que este ángulo cabal, aquí lo puedo medir desde acá, diciendo que aquí θ sub 0 es igual a 0, y poco a poco va la partícula moviéndose por acá, luego por acá, luego por acá, luego por acá, hasta que se encuentra aquí, por ejemplo, y va recorriendo un ángulo θ. Ahí, por ejemplo. Ese sería este θ. Bajo la condición de que parte desde aquí, entonces puedo decir que esta cantidad va a ser 0, y entonces simplemente puedo predecir la posición angular, donde va a estar localizada la partícula bajo un ángulo θ, simplemente como Wt. Ahora, ¿cómo encuentro la rapidez angular?
Lo que me informan acá es que completa una revolución en 20 segundos. ¿Qué significa eso? Completa una revolución en 20 segundos, o sea que da una vuelta completa en 20 segundos. ¿Cómo le habíamos llamado el tiempo en que tardaba en dar una vuelta completa? ¿O tardaba en dar una vuelta? Este tiempo era el período. Bien, por lo tanto yo sé que la rapidez angular viene siendo 2pi dividido el período. O sea, en este caso sería 2pi dividido 20. Por lo tanto, la rapidez angular sería pi dividido 10 radianes por unidad de segundo. Ahí tengo entonces cuánto vale esa rapidez angular, la cual es una constante. Ahora, hecho eso, decimos, la posición básicamente sería pi décimos por el tiempo, la posición angular. Entonces, para t igual a 5 segundos, la posición vale pi décimos por 5, o sea, pi medios radianes. Pi medios radianes es como decir 90 grados. Pi medios. Ok. Entonces ya tengo cuánto vale la posición en el instante t igual a 5 segundos. Ahora, pongámoslo acá. Básicamente lo que tengo es mi sistema XY. Desde acá estoy midiendo la posición angular, o sea que la partícula se encontraba a un ángulo θ por acá, luego por acá, hasta que de repente forma los 90 grados. O sea, los 90 grados aquí así, mira, 90 grados. O sea que la partícula está en este momento aquí. Ahí se encuentra, en este instante. Aquí es t igual a 5 segundos, ahí va a estar la partícula. Por lo tanto, ahora mi interés se centra en calcular el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Así de simple. Entonces, si te das cuenta, el vector posición lo puedo agarrar medido desde O. Aquí tiene una componente que tiene un radio R, otra componente que tiene un radio R. Por lo tanto, sería que el vector R es igual a, en X tiene R en Y más R en J, por ejemplo. O sea, R sería igual, el radio de 3 metros, o sea que sería 3 en Y más 3 en J, unidades metros. Ahora, esto sería simplemente en la forma de las componentes de un vector en base a sus vectores unitarios. También tú lo puedes escribir aquí así, como un punto de coordenada, 3 metros, pero también lo puedes escribir en coordenadas polares, que es muy importante. O sea que acá sería de poner, el tamaño del vector sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que sería esto que está acá. O sea que R sería, hagamos el cálculo por favor, sería 3, vamos a ver, prendo la máquina, 9 enter 2 por raíz cuadrada, esto me da 4 puntos. Lo voy a dejar en 4 decimales, 24,26 metros. Muy bien, ahí estaría básicamente lo que es la magnitud del vector posición, que sería el tamaño de este vector. Ahora, este ángulo que está acá, obviamente si te das cuenta que hay un valor de R de 3 metros y aquí hay 3 metros, por lo tanto es obvio pensar que aquí hay 45 grados. Por lo tanto, el vector R lo puedo colocar como su tamaño. A ver, dejémoslo con 2 decimales acá, con un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Recuerden que la dirección del vector es respecto a la horizontal. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces la posición del vector visto con todo su carácter vectorial, así, así o así. Ahora, la velocidad. Si te das cuenta, la velocidad es tangente a la trayectoria. Y en este punto acá, esta velocidad es horizontal, el vector. Entonces, ya sabemos que el tamaño
del vector velocidad es R por W. O sea, es igual a 3 que multiplica, ¿dónde está? A pi décimos metros por unidad de segundo. O sea, que esto me daría, vamos a poner 3, esto pi por 10 dividido. Esto me da un numerito que lo voy a poner en, la rapidez sería 0.9425. Lo voy a poner con 4 decimales para tener la opción a considerar todos esos decimales. Ahora, ya que tengo la rapidez, fíjate bien qué sencillo. ¿Cuál sería un vector unitario que va en la dirección horizontal y para allá? Bueno, recuerda, siempre hemos dicho, nuestro sistema usual es X, Y, y básicamente, nunca te olvides de eso, al eje X le asociamos el vector unitario Y y al eje Y le asociamos el vector unitario J. Entonces, obviamente tú dirías que el vector velocidad viene igual, tiene un tamaño, que lo voy a poner así. ¿En qué dirección? En la dirección del vector unitario Y, unidades metros por unidad de segundo. O sea que esta velocidad vale, lo voy a poner con 2 decimales acá ahora, 0.94 y metros por unidad de segundo. Ahí tienes entonces el vector velocidad, que si lo quieres exponer como un punto de coordenadas sería 0.94 metros por unidad de segundo. Y si lo quieres poner como un vector polar, sería de ponerlo que B es igual a 0.94 con un ángulo con respecto a la horizontal de 0 grados. Unidades metros por unidad de segundo. Ahí tienes entonces el vector velocidad de esta manera, de esta o de esta, según como te lo pida a la hora del examen. Calculemos ahora la aceleración, que acá está, mira, ahí tenemos la aceleración. Es un vector que según el sistema de coordenadas aquí puesto va en la dirección menos j, va hacia abajo. Ya sé cuál es la dirección y también sabemos que la magnitud de la aceleración centrípeta es el radio por la rapidez al cuadrado. O sea que esta aceleración sería 3 por pi décimos al cuadrado. Esto nos da verso pi, 10 dividido, lo elevo al cuadrado. Lo multiplico por 3 y esto me da, lo voy a poner con 4 decimales para mantener los numeritos. Sería 0.2961 metros por unidad de segundo al cuadrado. O sea que en pocas palabras, ya teniendo la magnitud, si te das cuenta, básicamente el vector sería su tamaño, 0.296, lo voy a poner así. En la dirección menos j metros por unidad de segundo al cuadrado. O también lo puedes poner así, la aceleración es igual a 0 menos 0.296 con 3 decimales metros sobre segundo cuadrado. O también lo puedes poner en forma polar. En forma polar sería su magnitud, que sería 0.296 con 3 decimales y con un ángulo medido desde el eje X. Aquí viene algo interesante, porque mira, medido desde el eje X, tú tienes un vector que va aquí así. Y tú estás midiendo respecto al eje X positivo. O sea que sería 90, 180, 270. Mira, serían 270 grados. Ahora, si tú te pones en convenio con el profesor, también podrías decir que la aceleración la puedes poner así, como 0.296, el tamaño, por un vector que va en la dirección, ahora lo pone aquí así, menos 90 grados, donde el menos significa que estás considerando la medida aquí así, menos 90 grados, y aquí sería los 270 grados. Ahora, el convenio ya sabemos que es con respecto al eje X positivo, o sea que esta sería la respuesta según el convenio. Ya, pero también se puede poner así, esto no hay ningún problema. Bien, ahora veamos qué pasa a los 12.5 segundos. Entonces, ¿qué tenemos? La posición va a ser igual a la rapidez angular por el tiempo, pero el tiempo serían los 12.5 segundos. O sea que esta posición en radianes sería
igual a, vamos a ver, verso pi dividido 10 multiplicado por 12.5. Esto me da un número que vale 3.9270 radianes. Esto lo voy a pasar para mayor comodidad. Como estoy más acostumbrado a trabajar con grados hexadesimales, lo voy a pasar de radianes a grados, que sería igual a 225 grados. Muy bien, ahí tenemos entonces los 225 grados que vamos a ver. Solo voy a hacer algo. Imagínate, aquí tengo otra vez la trayectoria circular. Aquí tengo mi sistema. Muy bien, ahora la partícula parte de 0 acá, comienza a moverse y a moverse y a moverse aquí. O sea que el vector visto desde acá, por ejemplo, el ángulo θ que lo estoy midiendo es de acá. Entonces aquí, digamos, aquí tengo θ igual a 90 grados. Cuando la partícula va por acá, obviamente ha recorrido 180 grados. Acá cuando recorre hasta acá, son 270. Y yo tengo 225. Entonces quiero hacer una cosa. 270, vamos a ver. Interesante. O sea que a 45 grados, del eje acá, a 45 grados, te van a hacer 45 grados. Fíjate lo que estoy haciendo. Básicamente estoy poniendo 180 más 45. Si pongo 180 más 45 me da los 225. O sea que acá tengo básicamente la posición angular medida según el convenio que hicimos allá. ¿Dónde va a estar situada la partícula? En el instante de 12.5 segundos. Entonces, básicamente otra vez tenemos el vector posición que viene acá así. El vector velocidad, que es tangente a la curva, y radial y hacia el centro viene el vector aceleración. Ahí tenemos entonces básicamente los tres vectores: posición, velocidad y aceleración. Ahora, ¿cómo hacemos con la posición? Mira, aquí por ejemplo, lo más sencillo sería, imagínate que aquí tienes un radio R y aquí tienes un radio R. O sea que básicamente tienes un triángulo con dos lados iguales. O sea que sería algo así. Tienes acá, tienes luego acá, y aquí viene el vector. Ahora, de aquí para acá hay 225 grados. Entonces, me pregunto, ¿cuánto vale este ángulo de aquí? Entonces, básicamente a 360 le voy a restar los 225 y me da 135 grados. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque conozco este radio y lo que quiero conocer es el tamaño del radiovector. Si quieres verlo así, por ejemplo, o sea que sería utilizando lo que es el teorema de cosenos. Sería r cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 3 al cuadrado menos 2 veces 3 al cuadrado por el coseno de 135. O sea que esta r sería la raíz cuadrada de... Bueno, hagámoslo de una vez. Digamos acá sería 2 veces 3 al cuadrado menos 2 veces 3 al cuadrado coseno de 135 raíz cuadrada. O sea que ese radio vale 135 coseno, sale negativo, 9 por 2 por 9 enter 2 por 2 raíz cuadrada. Esto me da, lo voy a dejar con 5.54 33 unidades metros. Ahí tenemos la magnitud básicamente
la magnitud acá de este vector. Ahora, miren la parte interesante, porque mira, te podrían decir, escríbalo como un punto de coordenada, o escríbalo en función de los vectores base. Si escribimos el vector, entonces tú podrías decir, ahora necesito encontrar la componente en X y la componente en Y de ese vector. ¿Y cómo encontrarías la componente en X e Y del vector? Entonces tú dirías, lo más fácil sería, por ejemplo, bueno, si conozco este ángulo gamma. Pero resulta que por ser un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, aquí también este es un ángulo gamma. Entonces yo bien puedo decir que 2 gamma más 135 es igual a 180, de donde gamma es igual a 180 menos 135 dividido 2, y por lo tanto gamma viene siendo igual a decir 180, 135, le resto, dividido 2, y esto me da 22.5 grados. En base a esto, ya bien puedo decir entonces, por ejemplo, que la componente en X del vector sería el tamaño del vector, este tamaño, como esta componente es positiva ya que va para allá, por el coseno de gamma, y la componente en Y del vector sería una componente negativa que viene para acá, que sería el tamaño del vector por lo que es negativa, el tamaño del vector por el seno de gamma. O sea que podríamos poner 5.5433 por el coseno de 22.5, y acá sería menos 5.5433 por el seno de 22.5. O sea, que si quiero el vector R como X en Y más Y en J, básicamente habría que poner entonces, vamos a ver, sería que R es igual al 5 punto que está ahí, 5.54, etcétera, multiplicado, aquí en X sería coseno de 22.5, 22.5 coseno, lo multiplicamos, sería 5. Y lo voy a dejar con dos decimales, 5.12 unidades en Y, más, en este caso vamos a poner mejor menos, sería de poner 5.5433 por 22.5 seno, multiplicamos, y esto me da 2.12, en dirección J, metros, unidades metros. O sea que lo voy a escribir también como 5.12, menos 2.12 unidades metros. Y en la forma polar, acá está la forma polar. ¿Cómo encontrarías aquí? Tú tienes este vector, y en la forma polar sería encontrar todo este bendito ángulo que está acá. Siguiendo el convenio, ¿verdad? Con respecto al eje X positivo, sería todo este ángulo que está acá, o este ángulo que está acá. Y este ángulo que está acá ya lo sabemos, es gamma. Entonces, en el primer caso yo podría poner que R es igual a la magnitud del vector que hemos calculado acá, que lo voy a poner con dos decimales, es 5.54, con un ángulo de... Entonces, a los 360 grados que hay todo esto de acá hasta aquí, le voy a restar el gamma para que me dé hasta acá, o sea que en esta parte de aquí. Por lo tanto sería 360, le resto los 22.5, entonces me daría 337.5 grados, dirías tú. Entonces el vector acá está respecto a mi eje X positivo, todo este sería el ángulo hasta llegar a él. Pero también lo puedo escribir como R igual a 5.54 con un ángulo de, visto desde acá, de menos 22.5 grados. Unidades metros, unidades metros. Ahí tenemos entonces cuál sería la posición del vector en 12.5 segundos.
Calculemos ahora el vector velocidad. Como dijimos, aquí teníamos el vector velocidad. Según lo que habíamos dicho, aquí habían 225 grados, cosa que aquí nos daba un ángulo de 45 al restarle los 180. Bien, entonces vamos a ver, ¿cómo calculas el vector velocidad? Fíjate bien. Primero, podría decir, bueno, pues aquí tengo, ¿qué te diría? Una componente en dirección Y y una componente en dirección X. Podríamos verlo así. Pero, para mayor facilidad, lo voy a poner de esta manera. Fíjate bien, para que mires la geometría. Obviamente, acá hay 45 grados. Tal que 180 más 45 me da los 225. Después, voy a trazar esta línea acá así. Fíjate bien. Luego voy a trazar una línea acá así. Entonces, si aquí hay 45 grados y aquí tengo básicamente un triángulo rectángulo, ya que aquí hay 90, es obvio que aquí hay 45 grados. Alternos internos, es obvio que aquí hay 45 grados. Y como aquí hay 90 grados, entonces aquí también hay 45 grados. Por lo tanto, yo puedo decir, la componente de la velocidad en Y va en este sentido, y la componente de la velocidad en X va en este sentido. Entonces, básicamente yo podría escribir que la velocidad tiene un tamaño y básicamente en la componente en X viene para acá, o sea que es negativa, un tamaño por el seno de 45 en Y. Y acá es negativa también, ya que va en dirección hacia abajo, menos el tamaño, y es adyacente a este cateto, coseno de 45 en J, unidades metros por unidad de segundo. El tamaño ya habíamos dicho que era 3 por W, o sea, por la rapidez angular, que esto nos había dado 3 .9425 metros por unidad de segundo, ese sería el tamaño. Y entonces ahora todo lo que vamos a hacer es multiplicar ese tamaño, tiene que ser igual a ese .94 por el seno de 45. Y como el seno de 45 es igual al coseno de 45, entonces las componentes van a ser iguales. O sea que me va a salir menos, lo voy a dejar en .6664 en I, menos .6664 en J, metros por unidad de segundo. Ahí tenemos entonces la velocidad, que obviamente la puedes escribir como un punto de coordenada, menos .6664, menos .6664, cerramos paréntesis, metros por unidad de segundo. Y ahora, la parte más interesante, si la quieres escribir con un vector polar, ¿cómo la escribes con un vector polar? O sea, recuerda, aquí tienes, acá por ejemplo, te puedes imaginar el vector velocidad acá así. Donde es obvio que aquí hay 45 grados, pero eso no te interesa tanto. Aquí lo que tú dices es, medido desde el eje X positivo, el ángulo, la dirección sería toda esta que está acá. Ahora, es obvio, mira, si aquí hay 45 grados, a ley aquí tienen que haber también 45 grados. O sea que a todo este ángulo que hay de aquí para acá, que son 180, de acá hasta acá, le tengo que sumar los 45 grados. O sea, 180, 45, me da 225. O sea que la velocidad en este momento tiene una magnitud que vale, ¿dónde está? .94. Lo voy a dejar así con .94, ¿ok? Un ángulo de, en este caso serían 225, de aquí para acá,
unidades metros por unidad de segundo. Ahora, si quieres, también lo puedes medir de aquí para acá, pero el convenio es respecto al eje X positivo. Ahora, la aceleración. ¿Cómo calculas la aceleración? Entonces, básicamente, la aceleración centrípeta es sobre la distancia radial, o sea, de la partícula te vas al centro del círculo, esa es la distancia radial, y va hacia el centro. Aceleración centrípeta. Si te das cuenta, básicamente, aquí ya tenemos un ángulo de 45 grados. O sea que es como ver la aceleración que viene acá así, trazas una componente en el eje Y, una componente en el eje X, y obviamente, según lo que ya hemos trabajado acá, que hay 45 grados. Entonces, la aceleración centrípeta tiene un tamaño que lo calculamos acá, que sería 0.2961 metros sobre segundo cuadrado. Y bueno, ahora todo lo que sigue es poner la aceleración centrípeta como vector sería, si te das cuenta, la componente en X es negativa porque va para allá. Entonces sería el tamaño que sería 0.2961 por él, en este caso sería es opuesto, sería seno de 45 en I. Ahora, acá tenemos la componente que va en dirección hacia arriba, sería más 0.2961 por el coseno de 45 en J. O sea que la aceleración centrípeta, calculemos cuántos serían las componentes ahí, 45 seno por 0.2961, esto me da, a dos decimales, básicamente sería 0.21, o sea sería menos 0.21 en I más 0.21 en J, unidades metros por unidad de segundo, al cuadrado. O lo puedes colocar como un punto de coordenada, 0.21, metros sobre segundo cuadrado, o en forma polar. ¿Y cuál sería tu forma polar? La forma polar, si tenemos el vector acá, obviamente se acaba la dirección del eje X. Respecto a ese eje X, aquí va la dirección del vector. Entonces, aquí tengo 90 grados. A los 90 grados acá, hay que sumarle 45. Entonces me darían 135 grados. Por lo tanto, la aceleración centrípeta como vector tiene un tamaño, ese tamaño vale 0.2961, un ángulo de 135 grados. Unidades, metros sobre segundo cuadrado. Ahí tienes entonces la velocidad, la posición y la aceleración que tiene la partícula en el instante que han pasado 12.5 segundos. Este ejercicio es muy importante como un repaso de lo que son vectores, aparte de lo que es el movimiento circular uniforme.